Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres y presidenta del Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas, porque ese es el tema que nos convoca y porque la hemos invitado. Pero imagino que, bueno, por todo esto que está tan fresquito, alguna opinión querrás emitir. ¿Cómo reflexionás sobre este episodio puntual, sobre las palabras del presidente en conferencia? Bueno, no, a mí no me compete opinar sobre el tema, y menos cuando es tan reciente todo. La verdad que no tengo elementos de información. Bien. Solo puedo decir que yo soy funcionaria política de este gobierno y tengo la máxima confianza en el presidente de la República. Si él dice que él no estaba enterado, yo confío en lo que él dice. Que puede darse una situación difícil, evidentemente. La situación ya está planteada, ¿no? Habrá que ver qué dice la justicia y cómo se maneja a nivel público también. Bueno, muy bien. Vamos entonces al tema que nos hizo llamarte. ¿Te parece, Mónica? Sí. Trata de explotación de personas en Uruguay. ¿Qué está pasando en esa realidad, en ese escenario? ¿Cuánto se ha podido avanzar? ¿Qué políticas se están implementando en concreto? Venimos cada vez sabiendo más o poniéndonos en conocimiento de que el Uruguay tiene este problema, atraviesa este tipo de organización delictiva además. Cuando creíamos que por ahí no, pero estamos en el medio de todo ahora, no sé, no nos falta nada. Para ponerlo en contexto, la trata de personas en el mundo es considerado el tercer delito que genera mayor delito ilícito, el tercer negocio ilícito en el mundo, que genera más dinero después de el narcotráfico y el tráfico de armas, el tráfico ilegal de armas. Este es particularmente dramático y doloroso porque además la mercancía, digamos, son seres humanos, que son mujeres, hombres y niños. La trata tiene como varias modalidades. Tiene la modalidad, digamos, los fines pueden ser para explotación sexual, que eso puede afectar tanto a mujeres como a hombres, sobre todo a varones, adolescentes, varones muy jóvenes. Mujeres también, pero ha afectado incluso a niños, ¿verdad? En zonas del sudeste asiático, la trata de personas se centra sobre todo en niños y niñas, tanto varones como niñas. Esto lo hace como más dramático y más doloroso. Es un tema que en Uruguay solemos ver como muy lejano, porque sentimos que, salvo algunos casos que pasaron allá por los años 90, donde fueron casos mediáticamente importantes, incluso se hizo una película, ¿no?, con el tráfico, la trata de mujeres uruguayas para ejercer la prostitución, sobre todo en Italia, en Milán. Y después quedó como por allí soterrado. Y lo primero que tenemos que decir que la trata de personas en Uruguay no es un fenómeno lejano, ni es un fenómeno que se dé puntualmente, sino que lamentablemente es un fenómeno que está entre nosotros. No solamente somos país de destino, sino que también de origen, sino que también somos un país de destino y un país de tránsito interno de trata, que afecta no solamente a mujeres uruguayas que se van al exterior, sino también a mujeres uruguayas que son tratadas dentro del país. Y por supuesto a inmigrantes, ¿no? En los últimos años hemos recibido una inmigración, unas corrientes migratorias importantes, sobre todo República Dominicana, Cuba, Colombia, que han, en muchos casos esas personas o vinieron ya en la modalidad de tráfico de personas, o también en situación de trata, o son vulnerables a ser tratadas una vez que llegan al país. Y esto es con fines sexuales, como decía, pero también está la trata laboral. Bueno, eso justamente iba a preguntar, si se circunscribe el concepto de trata de personas
a lo que es la explotación sexual, porque en definitiva también muchas veces hemos escuchado los casos de contrataciones totalmente en negro de extranjeros, de inmigrantes por 2 pesos, ¿no? Sí, o que son tenidos, mira, para que se configure trata, tiene que haber privación de la libertad de la persona. Por supuesto que también un desplazamiento contra la voluntad o de manera ilegal. ¿Alcanzaría para considerar privación de libertad de la persona secuestrarle su pasaporte, por ejemplo? Sí, por supuesto. O sea, cuando decimos privación de libertad decimos limitar sus movimientos, su capacidad de ejercer sus derechos. ¿Se acuerdan de la famosa película de Beatriz Mazón, En claro, la puta vida? Que sí. te parecía que era un caso aislado, único. Bueno, sí, de Beatriz Flores Silva. Ella no estaba, perdón, ¿qué dije Beatriz Mazón? Sí. No, Flores Silva, obviamente. Perdón, ella no estaba con esposas puestas. No tenía forma de irse, no tenía documentos, o sea, estaba bajo una presión y violencia psicológica imponente, sí. además de física. Sí. Entonces, ¿qué es privación de libertad? ¿Hasta dónde alcanza el Claro, tema? bueno, por supuesto que el hecho de que alguien desde afuera te limite tu capacidad de ejercer tus derechos como ser humano, porque ya no como ciudadana, sino como ser humano, ya esto estaría configurando la trata. También, por ejemplo, hay una forma de trata que es quizá poco visible y no es la más común. ¿Cuál es? Pero lo ilustra muy bien, que es, por ejemplo, la trata laboral con personas generalmente inmigrantes. En la frontera seca se da bastante, que están como en un campo, los usan para trabajar en el campo y viven en un galpón, no tienen ningún tipo de derecho laboral, trabajan infinitas horas, la paga no existe porque en realidad se quedan con el dinero. Porque, le venden que es contra claro, porque están debiendo plata por esto, por aquello, y bueno, por supuesto que eso configura trata también. Obviamente lo que más se ve es la trata sexual y con víctimas mujeres. Es lo que más se ve, pero también es porque mujeres, según lo manda la ley de trata, que se aprobó en 2018, pero tenía otras modalidades muy similares, anteriores también. El mandato de mujeres es el dar una respuesta psicosocial y legal a mujeres en situación de trata. Entonces, bueno, es lo que más nos hemos involucrado. Tal vez no haya investigaciones sobre hombres, sí, pero ¿te consta que ha habido algún caso? Sí, por supuesto, porque nosotros trabajamos en el lo laboral sin duda, para trabajar sin duda, pero en la parte sexual. Sí, mira, nosotros en el Consejo de Trata trabajamos muy cercano y además muy articuladamente con la Fiscalía y con la dirección siempre lo digo mal porque me confundo de dirección, del Ministerio del Interior de Crimen Organizado, que también incluye a Interpol. Con ellos, por supuesto, el Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo, que tiene la responsabilidad de la inspección en todo el país, trabajamos como muy cercanamente. Nosotros, en el servicio de trata de mujeres, este año atendimos a 177 mujeres, 46, si no me equivoco. Cuando atendimos, ¿qué se supone? ¿En qué estadio de la experiencia vital las encontraron? ¿En plena pidiendo ayuda, escapando, de regreso, en riesgo de...? Sí, mira, cuando se configura ya una situación delictiva donde hay que pedir protección de seguridad, en esto interviene Fiscalía, interviene la Policía. A nosotros nos piden apoyo o nos derivan a las mujeres para darle una respuesta psicosocial, porque son mujeres que no tienen dónde vivir, que están muy dañadas psicológicamente, están muy afectadas, necesitan un patrocinio legal muchas veces. A veces se los da la unidad de víctimas de Fiscalía, pero... ¿Se les regresa al país de origen? Sí, cuando son extranjeras que manifiestan su voluntad de regresar, sí, lo hemos hecho
Este año hubo varios casos, un caso bastante conocido en Rocha, en la zona de Chuy, eran 3 chicos o 4, eran 3 varones y una mujer, que alguno era menor de edad, los otros recién cumplidos 18 años, y se los restituyó al país. En otros casos son inmigrantes que no necesariamente quieren regresar. Sí, lo que quieren es liberarse de esa situación puntual que están... Claro, muchas veces nos deriva a Fiscalía porque nos pide protección para esas mujeres. Nosotros tenemos dispositivos de seguridad para que vivan allí transitoriamente hasta que se resuelva su situación, pero también hay otras mujeres que están en situaciones que son bastante dudosas y que quieren salir de eso, les cuesta, y por otras mujeres o por algún servicio social conocen el servicio nuestro, y entonces vienen a consultar, y bueno, y así se le da una serie de directivas para que entren como en nuestro sistema de protección, llamémosle, dispositivos habitacionales, etcétera. En general son mujeres que necesitan mucho apoyo psicológico, ¿no? Y que están en situaciones sociales complicadas, sí, que no es que vos enseguida como las vas a sacar de eso. Algunas incluso siguen en la situación hasta tanto se busque, se encuentre, digamos, reciclar la estrategia de salida. Exacto. Sí. Porque está toda esta situación limítrofe con la trata, que es la explotación sexual y el ejercicio de la prostitución. Sí, claro. Hay una telita muy finita entre cada una y otra. O sea, basta que haya una persona que saque una ganancia por el ejercicio de la prostitución de una tercera, para que eso ya configure explotación. Sí. Y basta la privación que haya, de libertad para que sea trata. O un traslado con promesas falsas o contra la voluntad para que configure trata. Un traslado que puede ser interno, puede ser de un departamento a otro. Bien. Valeria. Sí, a mí se me genera una duda que, más allá de los casos en que se encuentran acá en Uruguay, lo que me genera una gran duda son todas esas chicas que han sido secuestradas o han desaparecido y la familia supone que las secuestraron, si también son ustedes los que procesan esas situaciones, ¿no? Yo veía atrás tuyo las imágenes que hay algunas chiquilinas que están desaparecidas, también mujeres adultas que hace años están desaparecidas, que no hay rastro, que todo da a suponer que fueron víctimas de trata en otro país. Recordando esto que vos decías hoy al principio de los 90, ¿no? O sea, pensando en que se la llevaron a Europa o propio dentro de nuestro continente. Pero bueno, ¿cómo manejan ese tipo de situaciones? Que bueno, que en algunos casos tienen muchísimos años las chicas de desaparecidas. Mira, y mujeres como servicio de respuesta, servicio de atención, no tiene esas competencias. La competencia es dar una protección cuando se nos pide o cuando nos lo derivan otras instituciones. La competencia de la investigación y de la instrucción de esa investigación la tiene la Fiscalía, Interpol y Crimen Organizado del Ministerio del Interior. Pero imagino que mujeres sí puede llevar a Fiscalía situaciones para que sean investigadas. Por supuesto, si surgen hechos delictivos, sí. El tema es que presuntamente delictivos. Sabemos que Fiscalía, por ejemplo, tiene a veces investigaciones que llevan meses, que son las que le permiten llegar a una imputación, porque son crímenes muy difíciles de configurar, de conseguir pruebas, de imputar a las personas, porque quienes están en esas organizaciones criminales están también en otros negocios, digamos, en otros rubros, y además tienen a la familia identificada y amenazada. Bueno, hay una serie de situaciones que realmente son muy dramáticas y muy difíciles sobre todo cuando se presume, por ejemplo, de mujeres que han sido sacadas al exterior, que después, bueno, muchas veces son inducidas a consumir sustancias. Quedan, adictas y más cuesta. Claro. Hace unos meses se develó un caso en España donde se descubrió una red y allí había uruguayas que fueron repatriadas. Realmente son crímenes muy difíciles de perseguir. A veces se requiere mucha determinación de las instituciones que tienen que investigar.
De todas maneras, Hablamos Uruguay... de redes integradas por muchas personas, por muchos protagonistas del delito, o pueden ser 2 o 3. Mirá, uno acá, otro en España, y alguien que tenga posibilidades de transporte, yo qué sé. Sí, lo que hemos visto es que es como el narcotráfico. Están los pequeñísimos tratantes y están los que manejan la gran atrás organización. Siempre hay poder, ¿no? Poder económico. Claro, y el miedo, las armas, la amenaza permanente, ¿no? Es probable que a alguna persona se le diga que si consigue una muchacha o un par de ellas, se le va a pagar determinada cantidad. Esa persona lo hace y después no sabe más qué pasó. O a veces, en general, no es tan fácil, no es que van y la secuestran y se la llevan. No, claro. Primero generan todo un proceso de confianza, donde se pone por delante algún vínculo afectivo. O no, como tú planteabas, si la oferta, si tú te dedicas al trabajo sexual y te hacen una oferta mucho más interesante o redituable económicamente en otro lado, vas. Eso no te hace... no, claro. No implica nada de tu parte, simplemente un cálculo matemático. Fuiste. Ahora, si tú estás allá y la realidad es otra y te vendieron un buzón, ahí sí sos una víctima. Sí, claro. Sí, ahí al llegar te retiran el pasaporte, te dicen que tenés que pagar, te lo van a devolver cuando pagues el pasaje, pero después tenés que pagar otras cosas y eso va generando situaciones que además a la persona psicológicamente se le destruye la voluntad, ¿no? Y eso es lo que también hace que muchas veces sea tan difícil por ellas mismas buscar una vía de salida. De todas maneras, Uruguay tiene una responsabilidad como Estado en dar respuesta a estas cosas, en instrumentar determinadas políticas. Nosotros, por ejemplo, tanto ante Naciones Unidas como ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, ellos elaboran un informe que es bianual sobre la situación y la respuesta contra la trata que hacen determinados países. Y esa respuesta, el nivel, el interés que tienen los países en dar esas respuestas, después tiene incidencia en las decisiones que toma la diplomacia de los Estados Unidos respecto a esos países. Se pueden llegar a ejercer sanciones, a imputar sanciones. Se pone una categoría... requiere un compromiso internacional. Claro, ¿sí, no? Exacto. Nosotros no vamos a trabajar para eso exclusivamente. Evidentemente el Estado lo hace porque hay una convicción y un compromiso de dar respuesta a estos temas. Pero digo que son temas en los que la comunidad internacional cada vez más reclama responsabilidades, ¿no? Claro. Pupo. Bueno, supongo que el gran enemigo de todo esto debe ser el temor, el miedo y las promesas en personas que están en un estado de alta vulnerabilidad. Pero la quiero llevar a una pregunta tal vez incómoda, pero que tiene que ver con todo esto, que es la relación de mujeres con las ONG. Yo hace un tiempo la escuché a usted en una entrevista decir que se estaba dando otro encare y que de alguna manera ya no iba a ser más un tema de cogobierno con los sindicatos y con las ONGs en este tipo de casos. ¿Cómo es ese nuevo encare? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Sí, históricamente, por ser las organizaciones de la sociedad civil desde donde se generaron el conocimiento y la respuesta, tanto en temas de trata como violencia de género en general, el Estado optó, cuando resolvió dar esa respuesta, optó por hacerlo a través de organizaciones de la sociedad civil. El MIDES es un ejemplo en todas sus áreas, nosotros Mujeres es parte del MIDES, en todas sus áreas el MIDES optó por esa modalidad. Ahora consideramos que el MIDES y el Estado, en varias áreas, en algunas más, en otras menos, estamos capacitados como para poder dar la respuesta con nuestro propio funcionariado. Y ese es un camino que estamos transitando
en el caso de trata. Nosotros tradicionalmente el servicio de trata de mujeres lo prestó la organización El Paso. Nosotros ya le comunicamos a la organización que a partir de cuando finalice el convenio vamos a optar por la modalidad de contratar técnicos y técnicas para trabajar en los servicios de trata. Pueden ser los mismos, porque son quienes tienen el conocimiento acumulado, y la organización, tanto El Paso como la otra organización que es Casa Abierta, que tiene un acumulado de conocimiento en esto, van a seguir integrando el Consejo Nacional de Trata, porque nos parece que el aporte de la sociedad civil siempre es importante. El tema es que la sociedad civil no sea quien aplique las políticas y tenga, digamos, el control de las prestaciones. No en la modalidad de cogobierno, que fue lo que usted decía. Claro, Tenemos que cerrar, ¿saben? Hoy de manera estricta no es un cogobierno, porque las organizaciones son tercerizadas y son contratadas por el MIDES. Perfecto. Pero en los hechos sucede que, por ser organizaciones con mucha experiencia en el tema, son las que tienen digamos, el contacto directo y el intercambio incluso con otros organismos del Estado a la hora de dar respuesta social. Perfecto. Bueno, Mónica Botero, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos fue el tiempo, el programa de hoy terminó saliendo muy distinto a lo planificado, pero bueno, por justamente los hechos que son excluyentes en el día de hoy. Gracias a ustedes por permitirme conversar sobre esto, porque además siempre es importante, cuanto más se hable del tema, es mejor. Exacto. Muchas gracias. Antes de ir a la pausa...